¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, pues aquí un poco retrasados el día de ayer, no pudimos presentar la conferencia. Suceden cosas y ahora estamos aquí, gracias a Dios. Continuamos con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. El crecimiento de la iglesia cada vez se hacía más grande, el cristianismo comenzaba a tomar control con su pensamiento de las aldeas, de la cantidad de personas que escuchaban acerca de Jesús. Y en el sentido de control lo digo en el sentido bueno, ¿no es cierto? En el sentido de que comenzaron a aceptar la verdad de Jesucristo presentada por los discípulos. Eso es un tema que me apasiona porque tengo una maestría en crecimiento congregacional y justamente se llama maestría en ministerios, porque tiene que ver con el crecimiento de las iglesias, pero es interesante ver cómo se multiplican como pequeñas células a nivel eh, comunitario, aldeas, barrios, villas, pueblitos, se van pasando la voz y se van pasando la voz y parece que va colmando, llenando de noticia, de buenas nuevas en este caso, de la gente que está escuchando acerca de las buenas nuevas de salvación. Bueno, Pedro había dado una gira por ahí cerca, había estado en Jope, después fue invitado por Cornelio para que fuera hasta donde estaba él y se alojó en la casa de se había alojado en la casa de un curtidor y luego pues comenzó a predicar el evangelio a la gente importante de su tiempo, líderes religiosos, personas que estaban en el templo, que actuaban de alguna manera en las actividades propias del templo y sin duda el evangelio crecía y crecía y crecía y crecía. Y eso comenzó también a dar también problemas, porque el crecimiento siempre trae una cantidad de situaciones en las cuales hay que trabajar, pues hay que desarrollar un conocimiento respecto a un proyecto organizacional, ¿no? Entonces, la iglesia cristiana comenzó a crecer tanto que, bueno, los hermanos de Jerusalén que habían enviado a Pedro, que sabían que habían ido con un grupo de personas, pues querían saber qué estaba pasando, si la gente estaba aceptando el mensaje o no, si las personas estaban siendo conscientes de que Jesucristo estaba siendo conocido con su evangelio en el mundo. Y eso tal vez trajo a colación la necesidad de que el apóstol Pedro pudiera informar a los primeros discípulos de Jesús en Jerusalén de cómo el evangelio estaba siendo expandido. Como decía al comienzo, todo crecimiento trae sus circunstancias, sus dificultades. Ya vimos el caso de las viudas que no eran atendidas, se nombraron a diáconos para que pudieran hacer el trabajo y a pesar de que se había elegido entre los 7 a Esteban y mataron a Esteban, ahora tenían el apoyo de Saulo de Tarso, que conocía el pensamiento judío, que conocía el pensamiento del Sanedrín, que había sido parte de la autoridad del gobierno eclesiástico de su tiempo, ahora lo tenían a él del lado de los cristianos. Así que ahora tenían al hombre más poderoso, al que tenía el permiso de perseguir, ahora tenía la autoridad. Luego que se convirtió, gracias al llamado de Jesús, en el discípulo, en el último discípulo, como él dice, como un abortivo me eligieron a mí. Y él se consideraba un hombre sencillo, un hombre humilde que Dios escogió en el camino cuando iba persiguiendo a los cristianos. Entonces, ahora la iglesia ya es creciente, ya multitudes, entonces Pedro cree que es importante informar a la iglesia lo que está pasando. Entonces oyeron los apóstoles, capítulo 11, Hechos de los Apóstoles, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. No solamente los judíos, no solamente los judíos en Jerusalén, sino también los que estaban dispersos, habían aceptado la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Comienza a crear un problema allí. ¿Qué es lo que era la costumbre de los judíos como parte de su tradición? La estableció Dios, cuando lo sacó de Egipto. Algunos creen que era una manera de preservar el tema de la salud, tanto del vientre femenino como del sistema reproductor del varón. Por eso Dios les envió a todos los varones que se cortaran el prepucio, como símbolo de que eran
judíos se identificaban a través de eso y también les permitía tener salubridad, ¿no? Entonces era muy importante, estando en el desierto no tenían suficiente agua, así que la situación no era tan fácil, era importante y Dios había establecido esto como un método de salud y también como un sistema de identificación del pueblo. Pero al ver que los incircuncisos que ellos llamaban, que no eran judíos, o sea, gentiles, que era una palabra un poco despectiva, comenzaron a aceptar el mensaje de Jesús, los de la circuncisión, o sea, los judíos circuncidados, miembros oficiales del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo judío, comenzaron a decirle a Pedro, hey, ¿qué tienes? ¿Por qué estás bautizando? ¿Por qué estás ingresando al pueblo de Dios a gente inmunda, impura? Claro, había ido a la casa de Cornelio, Cornelio era romano y toda su familia aceptó de Jesús y se bautizaron. Entonces ahora ellos estaban enojados. Como muchos hermanos hoy en día se enojan porque se bautiza a una persona que todavía según ellos no está listo, no está preparado, que todavía esa persona no ha demostrado un cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos al punto, a la misma situación en la que se encontraban aquellos criticones de la iglesia de los judíos que creían que las personas tenían que ser perfectas o que sean cortados el prepucio y por tanto ya estaban dentro del pueblo. Y si no se cortaban el prepucio, ni las mujeres podían hacerlo porque no tienen el sistema reproductor masculino. Los que se bautizaban entonces eran rechazados y comenzaron a disputar con Pedro, pobre Pedro, que predicaba el evangelio con el conocimiento de Dios, con el permiso de Dios. ¿Se acuerdan cómo le dio el permiso? ¿Se acuerdan, no es cierto? Escucharon el mensaje de anoche, que descendió un lienzo con animales cuadrúpedos y dice la historia que él no quería comer y Dios le dijo, mata y come en el sueño, y luego cuando despertó, se acordó que Dios le había dicho que no debía llamar inmundo a lo que Dios había previsto para que pudieran recibir el evangelio. Y luego le cuenta eso a Cornelio y le dice, Dios me ha dicho a través de una visión que a ustedes no les llame inmundos ni tampoco fuera de la oportunidad del pueblo de Dios. Siendo estos bautizados, ahora al volver a Jerusalén, ellos comienzan a inquirir al pobre Pedro de que por qué está haciendo eso. Diciendo, ¿qué le decía? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Se acuerdan ustedes de lo que le decían a Jesús? Porque Jesús fue a la casa de Simón el leproso. Se junta con pecadores, se junta con publicanos, con ladrones. ¿Ah? Esa es normalmente la acusación de la gente cuando tienen ideales basados en egoísmos, orgullos o posiciones extremas. Es interesante, ¿no? Cómo es el ser humano. Nos gusta que los demás sean perfectos, pero nosotros nos perdonamos nuestras imperfecciones. Bueno, ni hablar. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis en visión, algo semejante a un gran lienzo, y le comienza a contar la historia de los cuadrúpedos, los reptiles. Y dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y una voz me dijo, levántate y come. Les está contando la historia. Y yo le dije, Señor, no, porque alguna cosa inmunda o común nunca entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez y luego por tercera vez. Y se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia el cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres de donde yo estaba, ahí en la casa en Jope, en la casa de Simón el curtidor, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, para que nadie se le pierda la identificación. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como lo hizo con nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Llegará algún momento en que nosotros
Ya no podemos bautizar con agua, sino solamente seremos bautizados con el Espíritu Santo. Pregúntate. Ahora, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro con su ímpetu, ¿ah? ¿Quién soy yo? Si el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, dice la Biblia, ¿quién soy yo para prohibir que el Espíritu Santo caiga sobre los que Dios elige para que escuchen su palabra? Yo no entiendo cómo somos a veces los cristianos. Somos tan sectarios en nuestra forma de pensar que cuando escuchamos el Evangelio, que el Evangelio ha sido conocido por otras personas, nos sentimos realmente como que molestados. Alguna vez estuve en los Estados Unidos en la casa de un pastor y le estaba sacando fotocopias del santuario celestial. Y algunos adventistas creen que los adventistas somos los precursores del estudio del santuario en el cielo, según Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Y gracias a Dios, esa persona era una persona muy amable, un pastor evangélico. Y le dijimos nosotros, oye, estás sacando copia del santuario, ¿por qué no nos compartes? O sea, un poco así satíricamente mi compañero le dijo. Y él volteó y le dijo, pero si ustedes son los dueños de este mensaje, ¿qué estás pidiéndome tu información? Como que nos incomoda que los otros conozcan la palabra de Dios. Como que nos incomoda que las otras personas que según nosotros no están capacitadas acepten a Jesús como su Salvador personal. La iglesia de Dios crecerá con o sin tu ayuda. Lo que Dios haga por su iglesia lo hará con tu permiso o sin tu permiso. Dios no necesita del permiso de nadie para derramar su Espíritu Santo. Él conoce el corazón de cada persona. Y de acuerdo a eso, Dios le bendice. Dios le da lo que el Señor cree que es correcto. Y ahí le dice Pedro, ¿quién soy yo para oponerme a lo que Dios está haciendo? ¿Quién soy yo para hacer lo que yo como con mis propios ojos he visto que a nosotros nos ha sucedido y a ellos también? El Señor está convirtiendo a las personas. Él está trayendo a los incircuncisos a su redil. No es mi culpa, es la obra del Señor. Es una obra de expansión maravillosa. Entonces, oídas estas palabras, callaron los judíos y glorificaron a Dios, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Su evangelio está abierto para todos, para ti y para mí. Aprendamos a vivir confiados de que el mensaje de la salvación es un mensaje oportuno para todo aquel que cree. No dice para una religión, para otra religión, no dice para varón, no dice para hembra, no dice para ningún tipo de personas, dice para todo aquel que cree. Los animales no están incluidos en el creer porque ellos no tienen razonamiento, pero los seres humanos, todos, estamos bajo la mira de Dios para recibir su bendición y recibir sus promesas, porque la iglesia de Dios está creciendo masivamente. A pesar de la cantidad de doctrinas falsas que hay, Dios está guiando a su iglesia, a su pueblo, y le da lo que el Señor quiere para que pueda vivir con la esperanza de ver a Jesús pronto venir en las nubes de los cielos. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus mensajes, gracias por la oportunidad que nos das de poder predicarlo y entender que tú sigues abriendo obra en el corazón de cada una de las personas, no importando su color, no importando su raza, no importando su condición. Bendice tu palabra hoy, que cada uno de los que reciben este mensaje puedan recibir el mensaje oportuno de la salvación. En tus manos nos encomendamos por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Esto es el programa de todos los días, Reflexiones de la Biblia, con Boris Darbo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Bendiciones.